Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos. Estamos encontrándonos para dialogar esta tarde con el señor doctor Santiago Guarderas, abogado en ejercicio de la profesión, catedrático universitario, ex decano de jurisprudencia, y también le gusta la política, así que hace seguimiento. Santiago, buenas tardes. Francisco, buenas tardes. Gracias por la invitación. Una primera cosa que le diría es, ¿cómo está el Estado frente a la corrupción? Este momento, ¿cómo lo está viendo? Para después pasar a qué se puede hacer jurídicamente y si es que los pasos que está dando tanto la Asamblea como el presidente Moreno son los pasos en los que se deben caminar. La primera visión así de, como que un alumno suyo le pregunta, oiga, ¿qué pasa en el Ecuador? Buenas tardes nuevamente, bienvenido. Gracias, Francisco, una vez más. Yo creo que el país está atravesando uno de sus momentos más negros de la historia. Creo que no hemos vivido etapa de corrupción tan grande como la que hemos planteado. Y no solamente por el caso de Brecht. Yo creo que es el caso más pequeño si nos remitimos al monto de los 33 millones. Tenemos el caso de Petroecuador, tenemos otros contratos que no se han hecho ninguna investigación, Palo Azul, la refinería del Pacífico, en fin, este mismo Caminosca, que son situaciones que no se han descubierto todavía y que indudablemente a la ciudadanía le preocupa mucho porque está en juego su dinero. O sea, cuando estamos hablando de todo esto de acto de corrupción, estamos pensando en que los dineros que pagamos los ecuatorianos a través de nuestros impuestos se han diluido y han ido a las arcas de ciertos funcionarios públicos que, y respetando su tarea sagrada de cuidar por los bienes y los dineros públicos, más bien han servido para enriquecerse. Es decir, el Estado ha sido el mecanismo para lograr fortunas particulares. Exactamente. Pero, ¿y esto se podría decir que es un modelo que ha funcionado estos 10 años? ¿O hacen bien los asambleístas y militantes de Alianza País en intentar ubicar como son casos aislados? Bueno, creo que la corrupción ha existido en todos los países, en todos los momentos, pero nunca a los niveles que en el Estado ecuatoriano ha llegado, y probablemente en la época de bonanza, en la segunda bonanza petrolera, en el que ha manejado tantos dineros y que pudieron haber servido para muchas obras, para bienes, infraestructura y servicios que los ecuatorianos necesitan y que indudablemente han significado el aparecimiento de una nueva casta que los ecuatorianos le identifican como nuevos ricos, que se han servido del Estado en lugar de servir a la ciudadanía y que son montos, cifras astronómicas que nunca se lo había manejado y que uno realmente se sorprende, se indigna y claro, llega la impotencia de ver que un Estado ¿que es un Estado fallido? Que es un Estado fallido, sí, pues creo que es correcto, o no hablemos más del Estado, sino del gobierno, un gobierno fallido. Y las instituciones estas de control, bueno, tiene un contralor fuera, ¿no? Pero eso, tampoco Francisco, tampoco es una situación, porque yo creo que la desinstitucionalización de esta década justamente trae como consecuencia el que no tengamos unos órganos de control efectivos que cumplan con su tarea y que demuestren que las actividades que les corresponden, porque no es un favor ni que están tratando de hacer una lucha individual, si esa es la tarea, que el rol que deben cumplir dentro del Estado, que vemos una inactividad, vemos una omisión que puede dar lugar a responsabilidades penales y que prácticamente nos sentimos atados a tal punto que pareciera que cada uno de los ecuatorianos ojalá pudiera tener la oportunidad de estar en esos cargos para demostrarles qué se puede hacer en esa lucha. O sea que usted dice que primero hay asombro
o la campaña desde el 2013, diríamos, las campañas, ya traían consigo determinados síntomas, ¿no? Han sido perseguidos gente que denunció. Pero por supuesto, Fernando es decir, Villavicencio, Clemen mire, Jiménez. en lugar de que se proteja a quienes han querido contribuir para que se descubran todas estas mafias, todas estas bandas, todas estas organizaciones que yo tendría que calificarlas de criminales porque realmente están cometiendo un crimen, en lugar de darles cabida, en lugar de proceder a una investigación, como usted muy bien ha señalado, persecuciones por parte del Estado, descalificaciones, destierros, juicios, les han judicializado las opiniones y por consiguiente ahora pretenden, después de 10 años, querer ser los adalides de la lucha contra la corrupción y sin embargo, pese a sus pomposos discursos, pronunciamientos, en la práctica vemos que realmente eso no ocurre. Santiago, si tomamos el caso Odebrecht, todo el mundo esperaba el día D, o sea, el 1 de junio. Ese día se conocían unos nombres y para sorpresa de todos, en algunos casos sería una buena sorpresa, ¿no? Aunque con indignación de lo que había pasado. Se inicia y se detiene a 5 personas. Y el presidente Moreno dice que está contento, que fortalecerá la fiscalía, que va... Y el expresidente Correa dice que creen que esto se hizo en 10 días, que ya conocíamos. ¿En qué quedamos? Eso es realmente una situación que debería los ecuatorianos hacernos meditar y reflexionar sobre si efectivamente esta supuesta lucha que ahora Alianza País está pretendiendo demostrar contra la corrupción es real, o es un tongo, o es una cortina, un disfraz, lo que usted quiera, porque hay situaciones que realmente a usted le deben llevar a meditar sobre los siguientes aspectos. Primero, 10 años en que no hubo fiscalización alguna, nada. Ni por parte del Consejo de Participación Ciudadana, porque yo, recuerde usted, en el diseño de Montecristo del 2008, consta en la Constitución que ellos iban a hacer exactamente una lucha. Nada. Va a la Asamblea, absolutamente nada. Cuando se crean estas vedurías, la primera que apareció, 2 a la cárcel. Entonces, que después de 10 años nos dicen que quieren plantear. Y cuando se proponen llamamientos, no ahora, antes, para que el vicepresidente de la República acuda a la Asamblea, se obstaculiza cualquier situación. Incluso, ¿no? Antes de ayer o por ayer. eso, pero estoy hablando del pasado, o sea, no estoy hablando de actual. Bien. Vamos con el caso de Odebrecht. Primero, lo que deben llamarnos los ecuatorianos, preguntarnos, al menos a mí me queda la duda, que yo soy escéptico, que coincide que el único funcionario público que está metido en este tema es el Contralor. Contralor que sale con un permiso médico, de mayo, extrañamente, no sé si yo quisiera que eso desvirtúe. Ya. O sea, no sé si es efectivo o no efectivo. Pero coincidentalmente antes de que se produzcan los allanamientos y se den los nombres. ¿No? Sabiendo que él está ahí. Sabiendo que no, claro. Está en estas circunstancias. En la casa de él no había ¿Y nada. por qué? Porque mire, esta ha sido la tónica o la actuación que ha tenido el gobierno en el pasado. Recordemos el caso de Pedro Delgado, que igualmente se fue a una boda en Miami y que no regresó. ¿Qué pasó con Carlos Pareja Yanuseli? También salió. ¿Qué pasó con Merizalde? Es decir, usted tiene que no hay funcionario público de este gobierno que esté tras de las alto rejas. rango sobre todo, ¿no? Porque ahí usted puede decirme, Alex Bravo, Claro. ¿no es cierto? Primera situación que debe llamarnos a meditarnos. Cuando les toman a los 5, son privados. Y ahí viene una reflexión, otra reflexión. El expresidente Correa emite unos tweets y luego
en el diario El Telégrafo Hace publica editorial. un editorial en que prácticamente ratifica lo que usted dice, pero hay una cosa, que esto incluso daría lugar a responsabilidad penal por omisión. ¿Sí? Nosotros estábamos haciendo el seguimiento ya. Es decir, eso significa que él conoce sabía, los nombres. Claro, él sabía. ¿No es cierto? Conoce. Con todas las organizaciones, con este departamento de lavados de activos, con la CNI, fíjese usted. Ah, la CNI también Claro, tenía. claro. Y con la fiscalía. Fíjese usted que esto nos demuestra que prácticamente la fiscalía, pese que en la Constitución se establece como un órgano autónomo, Claro. pero parte de la función judicial, era prácticamente un Una brazo oficina de la oficina, presidencia. exacto, de la presidencia. Entonces, venían haciendo el seguimiento de los funcionarios, de los que viajaban. Es decir, conocían, pues. Ya venían. Él debe conocer. ¿Por qué se fue el contralor? Exactamente, pero es que esas son las cosas que uno tiene que pensar y reflexionar. Si tenían el seguimiento, sabían los nombres, ¿por qué le dejan que salga? Claro, porque además él dice de las listas, distintas listas. Entonces, bueno, ¿por qué? Y si ya identificaban. Y mire, yo he escuchado con mucho acierto que dicen algunos de los asambleístas que cuando se trata de a un tuitero, inmediatamente le cogen la dirección, teléfono, seguimiento. ¿Saben dónde está? Sí, pero cuando se trata de los funcionarios públicos, no. Entonces le decía, sí, es una maravilla, les han cogido. ¿Y a cuál funcionario público? Ninguno. Ninguno. Que se van a adelantar, y viene otra reflexión, aunque un poquito nos saltemos, aunque no sea un poco organizado, pero para terminar la idea. Le van a hacer juicio político. Ya comienzan las discusiones jurídicas que si puede hacer, no es posible, porque no está presente. Vea, o sea, todo esto, y yo... ¿A usted le suena cortina de humo, entonces? Pero por supuesto, a mí me suena un tongo que está consumado. Estas situaciones que se van dando, no las veo efectivo. ¿No? Suenan bonitas, pero por supuesto ya voy a otra de las situaciones que usted acaba de generar. Pero nada efectivas. Deberíamos tener el nombre de los funcionarios públicos. Pues que es una banda, nos dicen. Uno de ellos está Rivera, asociacionalista. ¿Dónde están los asociados? Pues no tenemos. Claro, dice, se conforma este frente de transparencia, de lucha contra la corrupción, al cual se refería usted, el presidente Moreno. La primera gran sorpresa, creo que la mayoría, excepto 2 o 3 personas, son del gobierno. Es decir, a los mismos o cercanos al gobierno. Si usted va a pedir una investigación a gente que está vinculada con el gobierno, lo lógico es que sean gente imparcial, ¿no? Claro. Gente que responda. Vean, yo creo que si el presidente Moreno leyera la carta del doctor Julio César Trujillo, creo que ahí hay unas grandes lecciones que él podría asumir para que pudiera conformar, si tuviera el interés de realmente tener una lucha contra la corrupción. Cumplir, pues, con esas recomendaciones, con esas sugerencias de una persona inteligente, coherente toda su vida y que le está diciendo cómo podría llevarse un proceso anticorrupción. Luego, cuando usted lee ¿para qué se conforma? Sí. Realmente, para nada. Claro. Es un saludo a la bandera, ¿no? Sí. Claro. Que exhorte a las autoridades, que presente estrategias. No investiga, no hace nada. Pero no puede. Es que además, yo le pregunto, y ahí viene otro de los temas que, discúlpeme que sea un poquito atropellado esta cuestión, pero se me vienen las ideas. La Asamblea va a mandar una comisión. ¿Sí? Y yo le pregunto, ¿y el fiscal para qué está? Se negaron a pedirle al fiscal y van a mandar una... Se negaron a pedir al fiscal y van a mandar. Se niegan, si son ahora los que proclaman caiga con que caiga. Quien caiga. Caiga quien caiga. Cuando se les pide que vaya la comparecencia del vicepresidente a la comisión de fiscalización o al pleno, lo niegan. No hay pruebas. Que no hay pruebas. Y vea, usted piense que usted cree que van a dar un paso a un juicio político de Glass. Realmente eso es soñar.
Pero el vicepresidente Glass ha dicho que está dispuesto ahí. Pero es que además viene la contradicción. Yo escuché en una entrevista que tuvo en Radio Quito, él dijo que está dispuesto. Y sin embargo, ahí en la asamblea... estarán manejando los discursos, tú dices que si quieres ir, nosotros decimos que todavía no. Por eso le digo, todo esto es una trama tan oscura. Por eso uno se convierte... Exactamente. Escepticismo, desconfianza, incertidumbre. Sí, ahí las cosas están dadas teóricamente, se suenan, como le dije, suenan bien. Parece que hay una intención de lucha que antes ni siquiera le existía. Claro. Pero la efectividad de esas acciones es solamente movimientos de son fichas. Movimientos de fichas. Vea, sí. yo le pregunto, dicen, expulsémosle a Odebrecht. Primero, ya está expulsada. Segundo, pero ¿para qué le vamos a expulsar si tiene que responder? Exacto, sí. O sea, ¿por qué expulsarle si lo que más bien nos interesa es que permanezca aquí y nos cuente todo, la delación exactamente, que en ¿no es cierto? países se habla, claro. Entonces, pues, no son efectivos. Porque además usted recuerde, porque también es importante puede tener otra pensar, intencionalidad entonces. Pero por supuesto, pero además usted tiene que pensar que cuando fue expulsado tenía un determinado número de millones de contratos y viene y le dan mucho más. 4.000 16 millones, por eso es que no, son 160 millones, ¿no es cierto? Porque dicen que el tío de Glass recibe el 1% de todos esos. Son 13 millones. Exactamente. Más o menos son 160 millones que le dieron en contratos más, o 1.600 millones más. 1.600 millones. Fíjese usted. De lo que tenían solo creo 800 inicialmente, les dieron más cantidad. Entonces, aquí yo creo que es necesario el que podamos los ecuatorianos meditar sobre todo lo que está ocurriendo, porque finalmente yo a veces me siento burlado, siento que nos están viendo la cara de tontos, que estas acciones son distractoras, pero que finalmente no vemos ninguna, no nos da nada. En otros países cercanos, Colombia, todos los funcionarios, Colombia, Perú, Panamá, el mismo Brasil, República Dominicana, siguen enjuiciados y siguen cayendo más gente porque les siguen investigando. Lo judicial está funcionando. Claro, está funcionando lo judicial y está funcionando el fiscal y están investigando. Entiendo que inclusive los argentinos han ido a Estados Unidos a recibir una completa y Estados Unidos está cooperando para darles el nombre de todos los involucrados. Pero aquí no tenemos la lista. O sea, solamente... Pese a que les han estado siguiendo. Exacto, pese a que les están siguiendo desde hace semanas, ¿no? Porque ingenuos somos los ecuatorianos creyendo que es el primero, exactamente. Entonces yo le pregunto, ¿será un efectivo combate contra la corrupción? ¿O simplemente, lo que yo le digo y que vengo sosteniendo, que esto es simplemente distractores? Que van a hacer reformas a la ley para que puedan combatir, sí, pero eso hacia el futuro. ¿Por qué no hicieron hace 10 años? Nos preguntamos nuevamente. ¿Por qué no hicieron caso a los que les decían se están robando? Exactamente, que son los de la comisión. Y mire, en el caso de Fernando Villavicencio, que ha denunciado, inclusive está desterrado. Y cuando ya les cogen, que es lo más grave, como el caso de Buñay, les dan indulto porque el arrepentimiento profundo. Un arrepentimiento profundo, sí. Entonces, yo le pregunto, ¿todas estas acciones son efectivamente? Y yo puedo seguir señalando cosas maravillosas en lo cual, en teoría, simplemente en un afán de querer sostener que estoy luchando contra la corrupción, hacer estas declaraciones estériles que no tienen ningún efecto positivo. En el caso del Contralor, que es el caso de Brecht, él tenía una denuncia hecha que no sirve porque está fugado también Capaya, el señor Carlos Pareja Yanuseli, y dijo, yo le entregué la plata en la oficina tal, a él, y le entregué la plata al fiscal, pero como él está denunciado, como él está ya frente a esos indicios, ¿qué es lo que se... Francisco, cuando hay indicios, cuando hay estas denuncias, como son delitos de ejercicio público de la acción, o como se denominaban anteriormente, pesquisables de oficio,
quien debe actuar sin que exista petición de parte, sino, como su nombre lo dice, de oficio, es el fiscal. Basta que tenga usted esta noticia que se llama criminis. Para eso tiene el fiscal una fase de investigación previa. Ahí sí, pues, así como hicieron, recuerde usted, en el caso de Luis Eduardo Vivanco, que puso un tuit. Claro. Ahí sí, inmediatamente actuaron. Fíjese, usted ya tenía el expediente más de 140 hojas y Luis Eduardo Vivanco ni sabía. ¿Sí? Entonces, aquí también, frente a esta denuncia tan seria de Carlos Pareja, claro, yo les entregué. Dije. Claro, yo les entregué. Y claro, queriendo descalificarle porque es un perseguido, porque es un prófugo, cualquier excusa es buena. Pero el fiscal debía iniciar la indagación y tenía que llegar a esta situación. Nos están poniendo en el plano de si esta compañía corruptora ha venido, no nos sirve, hay que votarle y todo, y lo que diga, como es corruptora, no nos sirve. Y los que han sido encontrados con las manos en la masa, corruptos, nos traicionaron, traidores, ¿no? Nos dieron una puñalada por la espalda, tampoco. ¿Y quién se queda libre entonces? Exacto. Por favor. Sigamos en lo que usted me estaba diciendo y que es importante. La Fiscalía tuvo que haber iniciado todos los procesos a efecto de establecer si existía el delito y si había responsabilidad de Carlos Porras. Pero de ahí viene la siguiente. Ya con este cuestionamiento, estaba pues próximo a su elección o a su reelección, tercera reelección. Reelección. Yo no me olvido, no creo que fue esta, sino la segunda, que sacó el máximo puntaje. 104. Sí. No, el máximo. Se pasó con 4 puntos. Y le reeligieron, y usted, con todos estos antecedentes, y si le venían haciendo el seguimiento, ¿cómo pues entonces justifica que él haya ganado el concurso? En la asamblea y la posesión. Por eso, entonces, ahí viene una vez más lo que dice Correa. ¿Somos ingenuos o somos tontos? Nos quieren ver la cara de tontos que teniendo este seguimiento, haciendo varios meses, bueno, y entonces le eligieron. Cuando sabemos que Correa era prácticamente quien daba su aval para que diga tal o cual es el ganador. El Consejo de Participación Ciudadana y su presidenta, y me parece que el vicepresidente, el señor Jarrín, dicen, bueno, nadie le impugnó. Y después la señora dice, y la asamblea le posesionó. ¿Quién va a impugnar? Primero, ya el país está harto de saber que cuando usted hace una impugnación, primero resulta el peligro que puede ser perseguido. Así es. Y ahora nadie quiere ser veedor, nadie quiere impugnar, porque sabe que en lugar de ser un elemento que pudiera tomarse en consideración para que se pueda hacer una revisión, usted sabe que más bien está en el peligro de que sea perseguido porque es el opositor y todas estas circunstancias. Y viene el tema que usted me señalaba, y viene otro argumento que yo le digo, que esto es todo un tongo, que esto es... ¿Usted cree que la asamblea le va a destituir a los miembros del consejo si 3 de ellos creo que son pareja o esposos casados, de los asambleístas? Entonces, suena bien que les deben. ¿Qué van a decir? Lo que usted me acaba, que el proceso fue llevado con transparencia, que no hubo impugnación, que hubo veeduría. Preguntémonos quiénes son los veedores. Y no es la gente, y es la misma gente de la ENSA País. La misma gente, o vinculada con la ENSA País. Entonces todo suena bien. Hubo veeduría. ¿Y la veeduría? ¿Quiénes son? ¿Por qué no nos dan los nombres, las hojas de vida de todos los que ellos, para que digamos son procesos? Pero además, acuérdese usted que como el Consejo prepara las bases y los reglamentos para la designación, pero siempre lo han hecho en la manera que ellos han querido para darle. ¿Quiénes son las autoridades de control? Preguntemos. El fiscal general, el asesor político. Claro. ¿No es cierto? El contralor, que está 15 años, que ha aplaudido y que los 10 años que le han dado. Sí. Y que se iba a quedar, ¿no? Sí, que se iba a quedar 15 años. El contralor, el
procurador bueno, está o sea, ahí. esto, las superintendentes, todos, pero es que no hay órgano que no responda al Ejecutivo. El defensor del pueblo que ahora se ha callado. El defensor del pueblo, el defensor del gobierno, que lo único que hace es defender, entre Al comillas, presidente. los derechos del Estado y del gobierno, y lo que menos hace es defender los derechos de los ciudadanos. No, ¿qué acto de verificación De algo. de algo, de investigación, ha hecho este Consejo de Participación Ciudadana? ¿Qué ha hecho la Asamblea? La Asamblea usted dice, hemos tramitado Pero la señora las Carrión distintas... dice 2.700 peticiones Claro, de información. 2.000 peticiones ¿Y que qué habrán no sirven hecho para con nada. esa información? Nada. ¿Cuándo se ha llevado? Pero la señora Carrión dice, vamos a traerle para que ahora sí nos cuente y nos diga la verdad. ¿Y por qué no hablan del que se robó en tal día? Claro, los queriendo ladrones descargar. de ellos. Pero sí, escuchaba una cuestión que decía, creo que es la vicepresidenta actual del Parlamento, la señora ¿La señora Guiñaga. Bonilla? Ah, no, la señora Guiñaga no. Presidenta de una comisión. Presidenta de la Comisión de Justicia, que son distintos porque ahora construyen las hidroeléctricas y antes eran los negocios de las barcazas. O sea, como queriendo decir, no es la misma la corrupción Claro. de desde el pasado que esta corrupción. Es decir, tiene niveles la Diferentes. corrupción. Fíjese usted, Ya. eso Exacto. es para que vean las declaraciones. Entonces uno realmente, cada vez que escucha y los pasos que van andando totalmente planificados, ¿sí? No conducen absolutamente a nada. A nada. Es decir, la corrupción, más bien yo creo que Sale fortalecido. se ha con esto. fortalecido con todo esto. Vamos a hacer un pequeño corte. Está con nosotros el doctor Santiago Guarderas y le vamos a consultar apenas regresemos cuáles son los caminos que puede optar y el rol que puede jugar la oposición y la ciudadanía sin desmovilizarse. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente, democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso nuevamente con el señor doctor Santiago Guarderas. Doctor Guarderas, el único, bueno, se va el señor Contralor y deja un poder, con lo cual sabía que iba a necesitar a alguien con un poder. O sea, si uno sin ser el especialista ni penalista va viendo que ahí hay algo, pero además dice una cosa, y dice su propio abogado, esta es una retaliación porque yo ya presenté un informe con responsabilidad penal. ¿Qué nos A ver, dice estas cosas? varios puntos de los que usted está señalando. El primero, entiendo que usted me está preguntando sobre el tema del juicio político. Claro. Que No, está pero permitido. primero esta parte, Ya. antes de ir a lo Ya. del juicio Bueno, político. vea, este es otro de los temas que deberíamos consultarnos. Esto es una retaliación, dice El Contralor actual. de un informe de responsabilidad a Carlos Vaca Mancheno. Bueno, ya pues entonces también deberíamos iniciar el proceso investigativo. Claro, ¿de qué le pasa al fiscal? Claro.
entiendo que la fiscal subrogante ya debió empezar una indagación previa en contra del fiscal. ¿Y se podrá saber por qué? Que se hagan las investigaciones, por lo menos que no se quede, que por lo menos escucharle a la fiscal subrogante que diga, voy a iniciar una indagación previa en contra del fiscal a efectos de determinar si lo que dice el señor Poli es o no verdad. O que digan, no hay ninguna instrucción, no hay ninguna pero informe. Se ha quedado en una declaración. Ya veremos si es que el señor Poli quiere hablar o no quiere hablar, ¿no? Ya vamos a ver. ¿Que usted siente que esto puede ser una amenaza nomás? Es una amenaza hasta el momento. Una amenaza velada, entonces. Claro, porque todo esto se tiene que probar. Claro. ¿Por qué no es público? Si quieren actuar con transparencia, vea, la transparencia es una consecuencia de la publicidad. Si usted muestra, publica todo lo que tiene que saber, usted puede determinar si el fiscal, si el contralor, si el presidente está actuando con transparencia, con honestidad. Eso quiere, la transparencia es el valor que trae como consecuencia de que usted abra las cosas. Porque solo abriendo, usted como periodista y yo como abogado podemos decir, ¿se está manejando bien o no? Estamos cubiertos. Y entonces hacemos juicio de valor en algo que no podemos ver más allá. No, uno no puede calificar. Vamos haciendo deducciones, hacemos inferencias, pero no llegamos a ser una especulación. Entonces vamos a un hecho concreto que... Lo que usted tiene que partir, cuando son, por eso son los indicios son los hechos conocidos, ¿cierto? Y de ahí vamos sacando los hechos que todavía no los conocemos. Hay indicios, pero esos indicios no, inclusive esos indicios no los tenemos claros. Sería lo apropiado. Usted me decía, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues hagamos la investigación, que nos digan en cuál es el caso en que está involucrado el señor fiscal. Yo he escuchado, puedo equivocarme, que él tenía algún manejo con el tema del 30S. Puede ser, como no puede ser. Es que como no sabemos... Claro, por eso le digo. Entonces, vienen las especulaciones. Si la ciudadanía estaría debidamente informada, si se están dando los pasos, no entraríamos a estas especulaciones. Bueno, perfecto. Vamos al juicio. En todo juicio... Antes de lo del juicio, digamos, sí, ya en el tema del juicio, ¿por resolución del Pleno se puede iniciar un juicio? ¿O no, hay una pedida, la Constitución... Pedido a que la Comisión inicie el proceso de juzgamiento. Ahí tiene usted normativa, tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero no necesitamos entrar a la tramitología, sino a los puntos principales. Si no, van a decir que no hay, que hay vicios de forma. Aquí ya el punto que se está discutiendo es si pueden o no llevar adelante el juicio porque no está presente el Contralor. Y ahí viene el tema del poder que usted decía. Primero, yo creo que el poder habría que mirarlo para qué fue otorgado. No ha de haber sido para la intervención en juicios políticos, ¿cierto? Porque aquí lo único que juzga la Asamblea Nacional es la responsabilidad política. Debería el fiscal ya iniciar todos los procesos, y este es otro de los temas que yo le decía. Usted ve a los privados, les siguen por asociación ilícita de 2 a 5 años. En ninguna parte usted encuentra peculado. No hay. Eso sí, no se meten porque se cuidan, ¿no? De ahí también necesita el informe previo de la Contraloría. Ya, muy bien. Para que vea todas las cosas, entonces usted ve y comienza a analizar cuáles son los delitos, cuál es la pena, y no encuentra en ninguno peculado. Bueno. La idea es que, y esto es en todo proceso porque este es una garantía del debido proceso que se aplica a todo proceso, es que se le al demandado, al acusado, al supuesto, su derecho de defensa. Defensa, claro. Si yo le cito y usted no va, ya es un problema. Se supone que el Contralor tuvo un permiso médico de unos días. Significa que ya debería regresar. Claro. ¿Habrá pedido licencia como él mismo es el que Ahora,
¿O tiene que Todo pedir el licencia proceso a- no avanza. Vamos, hay licencia con sueldo, hay licencia sin sueldo, habría que ver ahora cuál es la ¿Quién figura. ¿Y quién le da la licencia? ¿A él? ¿El mismo o el subrogante? No, ahí tendríamos que ver contralor, cuál es el de acuerdo con la ley orgánica de la Hasta determinado sí, tiempo. hasta determinado y si tiempo. pasa tanto Ley orgánica tiempo, de servicio ya público, debería porque son servidores públicos. claro, debería conocer ¿Ya? la asamblea. Exactamente. Y además no es que de la noche a la mañana le van a citar, Claro. sino que tiene que iniciar todo este proceso de reconocimiento de firmas, etcétera, etcétera, hasta llegar a esta situación. ¿Ya? Bueno, algún momento pues va a venir. Ya, digamos que tiene que estar presente el señor Poli. El señor Poli no puede estar fuera del cargo más de 30 días. Sino que será abandono de cargo. Sino que veamos que tiene licencia, no tiene. Ahí podemos vernos también otra situación, que mañana a lo mejor le dan licencia a un sueldo porque su enfermedad a lo mejor se extendió. Vea. Por eso yo digo, meternos en temas jurídicos, usted No. va a encontrar. Esto Con la es un forma tema de decisión política. Es un tema si es que usted quiere o no juzgar. Entonces, viene acá y obviamente de encontrar la culpabilidad. Usted tiene que establecer la censura y la censura trae como consecuencia la destitución. Y pasar a los jueces si es que hay temas. Pero es que eso yo le decía, responsabilidad política. Hay la responsabilidad penal, hay la responsabilidad administrativa y hay la responsabilidad civil. ¿Y dónde está todo eso? El fiscal lo único que ha hecho es el allanamiento, pero yo no, absolutamente. Y ahí tiene los delitos, y ahí porque recuerde que son algunos imprescriptibles. Por eso la calificación es importante. ¿Por qué dice el señor fiscal que tenía que hacer algunas cosas porque había fuero de corte? ¿Será solo por contralor? No, a ver. ¿O tendrá otros? No. Esto es un tema que también hay que tenerlo claro. El hecho de que un funcionario tenga fuero no significa que es inmunidad. A ver. El fuero es un privilegio que se le otorga a un servidor público en función de cuál es el papel que cumple dentro del Estado. Y por rangos. En el caso de los ministros del Contralor, tienen fuero de corte nacional. Hay otros que su actuación es provincial y tienen fuero de corte provincial. Ya. Primero, recuerde usted que el fiscal dijo, hay varios servidores de fuero nacional. ¿Dónde están esos? Porque el único que está es Carlos Poli. El Contralor. Pero esa es responsabilidad penal. Lo único que nos está diciendo, ¿cuál es el juez competente para conocer de los delitos penales? Que va a ser la Corte Nacional de Justicia. Por eso tiene fuero de Corte Nacional. A Poli no se le podría llevar ante un juez de garantías penales. Y ahí viene una cosa que usted me dice. Si es una banda, puede ser que algunos tengan fuero de corte provincial y otros inclusive fuero ordinario. Ahí se produce lo que usted conoce como el arrastre de fuero. No. Le arrastra a todos. Se arrastra a todos a la Corte Nacional. Claro. Pero es uno. ¿Dónde están el resto de la banda? Porque dice clarito que son varios. Y ahí acuérdese también lo que ocurrió con el señor Mosquera, el ministro de Energía. Una sabatina. El presidente dijo que eran el expresidente, que eran temas entre privados. Dijo que este era un acuerdo privado y que era una barbaridad que la fiscalía haya iniciado una indagación previa, que este es un error también. ¿Qué hizo? El sábado dio esa sabatina, el día lunes ya se lo liberó de culpa. Se acabó, se archivaron en función del principio de oportunidad. Claro, con los poderes que tiene la fiscalía, la actuación del fiscal es clave. La actuación de la asamblea es clave. Pero es todo esto parte de una voluntad de querer realmente combatir con la corrupción. Porque si vamos a las leguleyadas, como nosotros, usted siempre va a encontrar una puntita, una comita, una norma que va a impedir. Y se podrá quedar ahí. Supongamos que digan, son capaces de después de esto. Yo en el caso del Contralor creo que la suerte está echada. Ya está fuera. Porque para que Alianza País
ellos mismos, porque además Claro. y usted me hacía una pregunta a la oposición. La oposición da fórmulas, presenta caminos, y sin embargo, los únicos que deciden qué acciones se toman son ellos. Recuerde, para tomar las decisiones que ayer se tomó por parte de la Asamblea, Ya se habían negado ellos, otras que eran parecidas. se negaron otras que eran Claro. parecidas, y ellos decidieron que los puntos eran el juicio contra Poli, que iban a pedirle al fiscal que comparezca. El fiscal va a ir todas las veces. Yo en eso no encuentro ningún problema. Tampoco no veo una actuación, un sentido. Él va a ir todas las veces y va a explicar, pero nunca va a dar los nombres. Claro. Y va a decir, y es más, va a decir, he venido 10, 15, les he explicado cómo va la investigación. Hemos hecho viajes a Brasil, a Estados Unidos, nos hemos puesto en contacto. ¿Y cuáles son los resultados? Hemos ya planteado las reformas para combatir la corrupción y que las empresas que han hecho actos de corrupción tengan lo que se denomina la muerte civil, no se puedan contratar con ellos. Sí. Hemos avanzado, estamos avanzando. Después de 3 meses usted va a encontrar, Francisco, nos van a decir que todas las acciones que plantearon están en camino y que ellos están trabajando en corrupción. Y hasta ese punto no veremos absolutamente ningún funcionario público más allá de Poli, que su suerte está echada. ¿Sí? ¿Usted cree que no vuelva? Yo hice, le voy a conversar, yo hice en mis redes sociales una encuesta. Ya. El 96% de más de 1.500 votos dijeron que no. Que no viene. Vea, si estos señores además tuvieran sangre en la cara, ya debieron haber renunciado. Porque, Dice que no, porque a usted me hacía otras preguntas que también son interesantes. Que el presidente de la República, por más jefe de Estado, le diga que le suspende en el ejercicio de sus funciones, eso no, en derecho público solamente se puede hacer aquello que está establecido en la decía Constitución. que si es que tienen la voluntad política les puede suspender, No, yo creo incluso al Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que ahí hay un error en el caso del vicepresidente, porque la Constitución dice que cumplirá las funciones que le asigne el presidente. Claro. Ahí sí puede suspender. Le puede asignar vacaciones. Claro, exacto. Ahí sí, porque la norma constitucional establece. Entonces yo al vicepresidente de la Nación, de hecho, ya no le asignó las áreas estratégicas. Y claro, y por eso es que tiene mucha razón la oposición cuando dice la responsabilidad política. Bueno, hasta que encontremos los indicios, las pruebas de la responsabilidad penal. Llévenle por la responsabilidad política. Claro. O sea, ¿cómo usted se imagina? Porque uno tiene que preguntarse, ¿no? Que el tío, que no es funcionario público, que estuvo solamente una pequeña parte en la intendencia, estuvo gestionando los contratos. Pero lo que dice que es en ¿a nombre cuenta de qué? De un funcionario. Y ¿no? que le mandaba las comunicaciones que se han mandado a los gobiernos chinos en que se le pedía que represente una persona que, por más que sea el tío, es una persona particular. O sea, ¿cuál es la responsabilidad entonces ¿para qué nombrarle director o jefe de estas áreas estratégicas si no va a responder? Esa es justamente la responsabilidad política y eso es lo que usted muy bien nos dice. Se le advierte y por eso la oposición, con razón, le pide la comparecencia. Primero la comparecencia, ni siquiera han dado algunos ya un paso adicional que quieren juicio político, pero ni siquiera la comparecencia. Y dicen que no hay indicios. Exactamente, entonces es una actuación contradictoria, que mientras... Que les prueben algo, dice. Claro, entonces, que les prueben como pruebas. Y además, y ahí viene otro tema, que todos los ecuatorianos no somos ingenuos. Vea, Francisco, ¿usted cree que alguien que está cometiendo actos de corrupción deja huellas de la corrupción o mete a su cuenta? Vea, eso es... hay que perseguir el dinero para ver dónde está. Y por eso llama la atención que hayan encontrado coincidentalmente, usted, el día del allanamiento, un cheque de tantos 980,000. Entonces, todas esas cosas, usted tiene un ladrón, un común ladrón, trata de no dejar huellas. Sí.
No se Estos digan han sido estos angelitos. que ya no, que conocen absolutamente, van a dejar o van a hacer que el cheque le pongan a nombre de uno. Entonces, eso significa que no hemos avanzado en todo lo que significa en investigaciones de esta clase de delitos, absolutamente nada, y que estamos recién naciendo en estas situaciones. Santiago, el Contralor enjuició a la Comisión Nacional Anticorrupción de los ciudadanos. La jueza Matamoros le sentenció, Claro. porque le sentenció, y un acto que no sabe qué pasó porque... Nadie sabe, ahí está, volvemos se al quedó ahí, pleno ¿no? del derecho. Vea, primera cosa, leyó la sentencia a ella, y de ahí le pidió la palabra Ulloa. exactamente, ahí tiene usted desde la tipificación del delito, porque o se le daba el trámite de un delito de acción pública por el hecho de haberse presentado una denuncia calificada de maliciosa, o era más bien el otro de una calumnia que es del ejercicio privado. Desde ahí nadie sabe. Yo he escuchado, he estado muy atento en personas versadas en materia penal. Luego, como usted muy bien lo señala, se dictó sentencia, pero es que se dictó porque Dieron lectura. dieron lectura. Dio lectura Y a la propia luego jueza. nadie sabe qué es lo que ocurrió. Jurídicamente nadie sabe, está en el limbo eso. Porque además nunca se ha notificado. Claro, porque no ha habido ni Entonces, no hay la ¿qué es lo que posibilidad le de quiero ejecutar decir? esa sentencia. Y vale este ejemplo que usted muy bien lo trae a colación. Una barbaridad de esta persona, una vez más, enjuiciándoles a quienes denuncian la corrupción a esta comisión nacida de la sociedad civil, a la cual más bien se debería dar el apoyo. Si es que el presidente Moreno quiere actuar, porque ahí usted tiene otra lectura que yo también, otra lectura que tengo. Vea, qué bueno poner esta comisión, entonces le quitamos que trabaje paralelamente y le quitamos el protagonismo y le acabamos con todo lo que ya está haciendo. O sea, todas estas cosas, le vuelvo a decir, Es no una trama para usted, sí. No hay una forma de... Entonces, por eso le digo, en la parte jurídica, yo mañana utilizaré porque a lo mejor en el reglamento de la ley dice esta palabrita, no importa ni la Constitución ni la ley, encontraremos cualquier resquicio para que se desvíe y sigan los ecuatorianos discutiendo de este frente de transparencia, de quienes le integran, de que cómo. Pero en el fondo no pasa nada. Santiago, la jueza Matamoros, con este acto que acaba de pasar, se me viene a la mente, ¿se puede hacer algo en contra de ella? Sí, el Consejo de la Judicatura, recuerde usted. Sí. Pero, o sea, que todo decir que... juez, además, la comisión también podría iniciar, pero todo juez asimismo tiene responsabilidad administrativa, civil y penal. El Consejo de la Judicatura, que ha destituido a jueces. Claro. Entonces, aquí también, pero aquí hay un error inexcusable también, entonces, porque a jueces, por cualquier razón les han destituido, aquí no han hecho nada. Sí, porque además, en la propia providencia, en uno de los alegatos de Ulloa, dice que sí, que tanto ha actuado que sí que han probado que había robo, que es lo que denuncia la comisión. Exacto. Entonces, deberían haber iniciado. Yo pregunto, todas estas y entiendo que se está prestando la comisión a presentar otra denuncia. Otra, sí, sobre... Pero yo no, ¿dónde están las actuaciones que se han llevado a cabo sobre estos temas que debían estar investigando, pero que debemos dar respuestas? Ya está, pero hoy en la mañana en la asamblea ya se daba a conocer otros temas de otras hidroeléctricas y de otros temas. Pero solamente en el discurso. Por eso le decía al inicio de esta entrevista, lo de Odebrecht, por último, es un chiquito, son 33 millones. Vaya el tema de Petroecuador. Apenas tenemos que hablar, porque frente a la gran cantidad de perjuicio, que claro, que según el presidente no perjudica al Estado. ¿Usted cree que los que corrompen, los que cohimen, simplemente le dan al individuo un dinero para solamente salir tablas o para ganar más? Y los contratos, cuando usted también puede una corrupción, es decir,
estoy construyendo la carretera y ocurre que no había este defecto, pero apareció, tengo que hacer un contrato adicional. ¿Y quién cree que paga? Los ecuatorianos. Claro. Santiago, si es que uno dice, veamos, a ver, el contralor, como usted dice, caso cerrado, esto pueden sentenciarlo, pueden enjuiciarlo políticamente, lo que A quiera. ver, es una cuestión política. Ya le destituyen. ¿Y cuándo le van a traer? Claro. No se olvide que él es ciudadano americano. Si a los ecuatorianos no les pueden traer a Carlos Pareja, a todos los que están ahí, ¿usted cree que le van a traer a Carlos Pareja? Por eso usted, al mismo Rivera, claro que está con prisión, pero está en arresto domiciliario. Luis Chiriboga, ¿dónde está? Arresto domiciliario. Es decir, ¿cuáles son los funcionarios públicos que están en la cárcel y que son parte de este gobierno, que recuerda usted, Correa decía que es el más honesto de la historia? Y sin embargo, todos los actos de corrupción es dentro de este periodo. Y además, antes de que se vayan, nos fuguen con un homenaje, ¿no? Y a todos les homenajearon, ¿no? Claro, o sea, ahora son los adalides de la lucha con corrupción, y sin embargo fueron los que han condecorado y han homenajeado a todos los corruptos. Santiago, ¿usted ve que la suerte del vicepresidente está ligada a este tema? Absolutamente, ¿sí? Absolutamente. Y si es que dicen, ya, por último, yo soy el que estoy causando los problemas, me voy. Eso no va a ocurrir nunca. ¿Tendrá algún matrimonio? Porque otro de mis teorías es que toda esta trama que hacen es para proteger al vicepresidente. Y veamos, porque yo todavía tengo mis dudas de que solo sea el vicepresidente. Sí, yo creo que el expresidente también tiene responsabilidad política, por lo menos. Política, sí. Absolutamente. ¿Sí? La otra veremos. Pero para eso están los órganos de control. Para que ellos nos desvirtúen cualquier supuesto y nos tapen la boca. Claro. Ahí está. Estas son las investigaciones claras que hemos hecho. Nos arrojan estos resultados. Aquí está. El señor fiscal necesita tiempo. El señor presidente Moreno debe estar pues navegando en aguas turbulentas, ¿no? Y turbulentas que podrían hacerle fracasar muy rápido. Toda investigación obviamente toma su tiempo, pero este no es un tema actual. Es un tema que lo hemos venido debatiendo esto es parte del fraude electoral, Santiago. O sea, usted podría decir, no nos dieron los nombres, no nos hicieron caso, hicieron y claro, la ciudadanía que creía que la mesa estaba tendida, ahora se encuentra que uno puede creer, pero yo no quisiera mezclar, porque después nos van a decir, es que justamente hablan porque ese es finalmente el propósito. Dejemos las cosas tal como son, en el ámbito que corresponde, en el ámbito penal, en el ámbito de justicia, y simplemente sigamos expectando. Ojalá, Francisco, yo me equivoque y que ese escepticismo y esa duda que yo tengo y esas teorías que mal pensadas me digan que he estado equivocado, porque aquí están los funcionarios públicos de este gobierno con fuero de Corte Nacional, que están presos y que van primero a cumplir su pena y van a devolver todo. ¿Cómo hacemos eso para recuperar? Estas empresas que dicen que pueden seguir y traer la plata, pero necesitan una ley para cobrar el 20%. ¿Jurídicamente eso es posible, Santiago? Los acuerdos que tienen, que se van supuestamente a establecer, vuelvo al mismo punto. Con las Naciones Unidas. Con las Naciones Unidas, todo eso hay que implementarlo, pero cuando usted tiene la voluntad política para hacerlo efectivo. Pero ya salió el ex presidente diciendo que, ¿cómo se va a pedir Claro, si han sido 10 años en que ellos han demostrado que solos han institucionalizado y han sido soberanos, ¿cómo van ahora a ir a la ONU a pedir estos si ellos Pero ya la canciller se va, pues. Pero vamos a ver, vuelvo. Usted, la duda no le queda. La duda. Yo quiero, Francisco, no palabras, resultados, acciones. Cuando vea eso, diré, realmente todos los pasos, todas las ideas que nos presentaron, realmente han tenido el objetivo que creo que tenemos todos los ecuatorianos, acabar, o por lo menos tratar de disminuir, erradicar la mayor cantidad la corrupción. Santiago, ¿qué pasos debemos esperar entonces? En la Asamblea ya vemos que no muchos,
La fiscalía, aquí el protagonismo es el fiscal. Y si se van los asambleístas de oposición a Brasil. Discúlpeme, mi criterio personal, se van de paseo. Se van de paseo. Pero si el fiscal es el que tiene los nombres del que ha venido. Ya tiene. Y el que ha venido trabajando con anterioridad con el presidente de la República, que él dice, además de las funciones dependientes, con la fiscalía. ¿Para qué van a decirles cuando vaya a entrevistarse con el fiscal de Brasil? Decir, pero oiga, pero si toda la documentación tiene. Para terminar entonces, doctor Guarderas, el fiscal es la puerta. Y debería. ¿Podría consolidarse como fiscal? Pero por supuesto. El presidente Moreno se puede consolidar, decir, aquí el que mando yo y voy a luchar con la corrupción y voy a dar las políticas para que se cumplan, así como han presionado. Y el fiscal también puede decirnos, bueno, para que ustedes, aquí están, aquí están presos las personas, los funcionarios públicos que del gobierno anterior han estado involucrados y estoy demostrando que se está cumpliendo el rol que tiene la fiscalía dentro del Estado. ¿Usted recuerda época parecida en el Ecuador? No. ¿Te parece que esta es la más turbia? Sí, definitivamente. No digo que es la única. Nada está diciendo, ¿no? Sí. Pero así tan concentrada en 10 años. Pero es que justamente esa es consecuencia de esa concentración que ha habido de poderes y de esa sumisión, de esa desinstitucionalización. ¿Por qué deberían funcionar los órganos del Estado? Esto puede llevarnos a una consulta popular que nos lleve a eliminar estos órganos. Por supuesto que pueden dar. Muchos nos hemos cuestionado la existencia del Consejo de Participación Ciudadana, las superintendencias, una que otra ahí. Y el mismo y definir, pero por supuesto, definir los roles, hacer reformas como la que hemos señalado, que se tiene, por ejemplo, que suprimir esa norma del Código Integral Penal de que es necesario el informe de Contraloría para poder iniciar esa prejudicialidad. Si no van a... Todos los actos que hemos que realmente permitan el que frente a estas situaciones pueda actuar la institución y pueda darnos resultados a los ecuatorianos para vivir en tranquilidad y vivir en paz. Queremos agradecer al señor doctor Santiago Guarderas. Y a ver ustedes, este es un camino que todavía está por verse. O sea, hay indicios de algo que puede pasar, pero hay una decisión política que creo que va a ser indispensable. Este programa estará a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde nuevamente. Agradecer a nuestros amigos de Facebook Live y de la 920 AM Democracia TV también. Y gracias al doctor Guarderas. Nos estamos encontrando el día de mañana. Es la 1:01 minuto.